En esta clase vamos a ver una forma sencilla para encontrar a la ecuación inicial de una ecuación diferencial en torno a puntos singulares regulares. Entonces, vamos a poder encontrar a esa ecuación inicial a partir de la definición de lo que es un punto singular regular y de su relación que guarda con una ecuación de Cauchy-Euler especial. Vamos a empezar recordando que es un punto singular regular de una ecuación diferencial, que en nuestro caso son ecuaciones diferenciales de segundo orden, lineales y además homogéneas. Aquí acordémonos que a sub 2, a sub 1 y a sub 0 son funciones que dependen nada más de la variable x. Entonces, supongamos que tenemos un punto singular regular que le llamamos x sub 0. Entonces, por la definición de punto singular regular, nosotros ya sabemos que esta ecuación diferencial la podemos reescribir de esta forma que aparece aquí para los puntos donde la función a sub 2 de x no se anula. Y entonces, esta ecuación diferencial es equivalente a esta otra para los puntos en los que a sub 2 de x no se anula. ¿Bien? Acuérdense también que a partir de esta forma nosotros podemos definir lo que es un punto singular regular. Acordémonos que un punto singular regular es aquel punto en el que esta función que aparece aquí es una función analítica en ese punto y también esta otra función es una función analítica en ese mismo punto. ¿Está bien? Entonces, de esta definición de que tenemos un punto singular regular y de que estas funciones son funciones analíticas, podemos decir algo más. ¿Ya? Podemos decir que ese punto nos va a inducir, por ejemplo, a esta función p de x, que le vamos a denotar por p de x a esta función que está multiplicando a este factor, y que ya sabemos que es una función analítica, y que q de x es esta otra función que aparece aquí, y que también es una función analítica en el punto singular regular, que en este caso es x0. Bueno, pues si son analíticas en ese punto, nosotros sabemos de la teoría de variable compleja que existen sus desarrollos en series de potencias con centro en ese punto x sub 0. ¿Ya? Existe un desarrollo en serie de potencias de esta función p de x y también de esta función q de x en torno a ese punto x sub 0. Y esas funciones analíticas son funciones convergentes y esos desarrollos son desarrollos de Taylor alrededor del punto x0, donde además sabemos quiénes son sus coeficientes que están dados en términos de las derivadas, de acuerdo a la definición de la serie de Taylor. Entonces, vamos a suponer que P de X tiene un desarrollo en serie de potencias con centro en X0, de manera que es de esta forma. Estos coeficientes A sub n son sus coeficientes en el desarrollo de serie de potencias y decíamos que tienen una forma de un cociente donde aquí aparece la derivada de la función P en ese punto X sub 0 entre algún término factorial. Entonces, lo que vamos a ocupar ahora es nada más el hecho de que la función p de x tiene un desarrollo en serie de potencias con centro en ese punto x0. Y lo mismo pasa para la función q de x. Ella va a tener un desarrollo en serie de potencias con el centro en el mismo punto y con ciertos coeficientes, digamos b sub n. Estamos denotando por b sub n a esos coeficientes. Todavía más, fíjense que aquí, en caso de que queramos desarrollar esta serie, podremos desarrollarla iniciando con darle valores a n y de ahí ir obteniendo todos los términos de la serie. Por ejemplo, cuando n vale 0, tendríamos a sub 0 más cuando n vale 1, que sería a sub 1 por x menos x0, más a sub 2 por x menos x0 al cuadrado y así. ¿Sí? Y lo mismo para esta otra serie. Empezaríamos con b sub 0, luego con b sub 1 por x menos x0, más b sub 2 por x menos x0 al cuadrado, y así. De manera que cuando evaluemos a p en el punto x0, todos los demás términos de la serie se van a cancelar, ¿ya? Porque tendríamos unas diferencias de x0 menos x0, que sería 0, excepto un término que va a ser exactamente el primer término, que es a sub 0. ¿Está bien? Entonces, P en X0 nos va a dar A sub 0 y Q en X0 va a pasarle exactamente lo mismo.
Cuando evaluemos aquí en x0, tendremos aquí x0 y todos los términos van a ser 0, excepto el primero que va a ser b sub 0. Entonces, fíjense que si además nosotros construimos una ecuación de Cauchy-Euler especial, que va a ser precisamente esta, ¿eh? Aquí aparece x menos x0 al cuadrado por y' más x menos x0 por a sub 0 y' más b sub 0 por y igual a 0. Esta es una ecuación de Cauchy-Euler, ¿está bien? Es una ecuación de Cauchy-Euler que además, fíjense que tiene coeficientes constantes. Aquí el coeficiente es 1, aquí el coeficiente es a sub 0 y aquí el coeficiente es b sub 0. Este a sub 0 es precisamente la función p evaluada en el punto x0, ¿sí? Evaluada en el punto singular regular. En este caso, b sub 0 es la función q evaluada en el punto x0. ¿Sí? Entonces tenemos esta nueva ecuación de Cauchy-Euler que además ya nosotros sabemos resolver. ¿Está bien? En este caso solo vamos a considerar y a observar quién es su ecuación característica o su polinomio característico. Entonces recordemos que cuando tenemos ecuaciones de Cauchy-Euler, buscamos a la solución de la forma x a la r, ¿verdad? X a la r. En este caso va a ser x menos x0 a la r. Donde tenemos que determinar quién sería ese valor de r. ¿Está bien? De manera que cuando derivemos y sustituyamos en esta ecuación diferencial, nos va a quedar un polinomio característico asociado, que en términos de r va a ser r por r menos 1, que va a salir de este primero, más a sub 0 por r, que va a salir de este otro, más b sub 0, que va a salir de este otro término. ¿Está bien? Entonces, todo eso debe ser igual a 0. Y recordemos, esta sería, o esta es, la ecuación característica o polinomio característico asociado a esta ecuación diferencial. ¿Está bien? Lo que vamos a ver más adelante es que vamos a demostrar que esta ecuación característica para esta ecuación de Cauchy-Euler coincide con la ecuación indicial de la ecuación original, de la ecuación diferencial original que estamos resolviendo. ¿Está bien? La ecuación diferencial original, acuérdense, es de esta forma, nada más que aquí, en lugar de tener a sub 0, tiene a la función analítica p de x, y aquí en lugar de tener a b sub 0, tiene la función analítica q de x, que están dadas en forma de cocientes que ya están dadas anteriormente. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a probar es que esta ecuación característica coincide con la ecuación indicial de la ecuación diferencial anterior cuando buscamos a la solución en forma de serie de Frobenius alrededor del punto x0, que es un punto singular regular. Entonces, vamos a ver. Del teorema de Frobenius, nosotros sabemos que, dada la ecuación diferencial, y dado que tenemos un punto singular regular x0, entonces hay garantía de que existe una solución al menos, una solución en forma de serie de Frobenius. ¿De qué forma? De esta forma que aparece aquí. Y de x es una serie para n de 0 a infinito de c sub n de x menos x0 a la n más r. ¿Está bien? Esta es la forma de serie de Frobenius que va a existir, ¿sí? Y que va a ser solución de la ecuación diferencial original. ¿Está bien? Bueno, entonces tenemos que buscar, ¿ya? Cuando tenemos ya la ecuación diferencial, buscamos a la solución de esta forma y lo que hacemos es derivar y sustituir en la ecuación diferencial para ver quiénes son los valores de C sub n y que veamos quiénes son los valores de R. Entonces derivamos, y ya sabemos, ya hemos revisado que la derivada está dada por esta serie. Otra vez es una serie para n de 0 a infinito, donde aparece aquí este término que va a ser la derivada con respecto a x de esto que está aquí. ¿Sí? La derivada con respecto a x de lo que está allá, que efectivamente es este término. Entonces, esa sería la primera derivada. Y la segunda derivada sería, otra vez, derivar a este término con respecto a x, y tendríamos que eso nos va a dar este término
Y otra vez es una serie que empieza en n igual a 0 y se va a infinito. Entonces, una vez que tenemos a la función misma, y, a la derivada y a la segunda derivada, que además sabemos que son convergentes y además tienen el mismo radio de convergencia, vamos a sustituirlas en la ecuación diferencial, a ver qué es lo que obtenemos. Debemos obtener relaciones entre los coeficientes para determinar los valores de R y los valores de los coeficientes C sub n. Entonces, esta es la ecuación diferencial original que queremos resolver, ¿verdad? Es la ecuación válida para todos los puntos en los que a sub 2 de x no sea 0. Entonces, tenemos esta ecuación. Lo que vamos a hacer es que vamos a derivar y vamos a revisar quiénes son estos términos en términos de las series que ya tenemos. Entonces vamos a empezar, sería x menos x0 al cuadrado por la segunda derivada de y. La segunda derivada de y sería esta serie que aparece aquí. ¿Bien? Es tal cual la derivada que calculamos anteriormente. Eso se le va a sumar esta función que está aquí, ¿ya? Por x menos x0, que es este mismo, por la primera derivada, que es otra serie, que ya además calculamos, ¿no? Es esta serie. Ahora, más esta función que aparece aquí, que es esta, ¿ya? Por la función y, que en este caso es una serie de Frobenius, que está dada de esta forma, y eso debe ser igual a ¿quién? A 0, ¿verdad? Entonces, fíjense que podemos ahora desarrollamos todo esto que aparece aquí, lo podemos desarrollar para que nos quede en términos de unas sumas y podemos ir escribiendo sus primeros términos. Esto lo hacemos porque queremos determinar quiénes serían los coeficientes de los polinomios que tengan el grado más pequeño, porque a partir de ahí obtenemos la ecuación indicial. ¿Está bien? Acuérdense que queremos ver quién es su ecuación indicial y ver si esta coincide precisamente con la ecuación característica de la ecuación de Cauchy-Euler. Entonces vamos a desarrollar esto que aparece aquí. Y sería, fíjense que este término, x menos x0, lo podemos ingresar y aquí quedaría como x menos x0 a la n más r. Este ya no aparecería. Y evaluamos. Cuando n vale 0 tendríamos c sub 0 por r menos 1, ¿ya? Por x menos x0 a la r. ¿Está bien? Es c sub 0, r por r menos 1, por x menos x0 a la r. Ese es el caso en que tenemos que este término tiene el valor de n igual a 0. Entonces vamos a ver ahora cuando n vale 1. Si n es 1, tendríamos a c sub 1 por r más 1 por r por x menos x0 a la r más 1, que es este término que aparece aquí. ¿Sí? Más, y así todos los demás términos. ¿Sí? Como hay más y como tienen una potencia más grande en cuanto a este monomio, o este binomio, perdón, entonces tendríamos que esos términos ya no cobran relevancia en este desarrollo que estamos haciendo. ¿Está bien? Vamos a seguir. Ya hemos escrito este primer sumando. Ahora vamos a ver quién sería todo esto. Fíjense que aquí tenemos una función que es una función que está dada por esta forma. Y esta es la función analítica. ¿Ya? Esta es la función analítica P de X. Y acuérdense que P de X, de acuerdo a lo que ya hemos planteado anteriormente, tiene una forma en serie de potencias centrada en el punto X sub 0. Esa serie de potencias también ya la escribimos, es una serie que tiene coeficientes a sub n mayúscula. ¿Ya? Entonces, en lugar de esta función, vamos a escribir su desarrollo en serie de potencias.
¿Está bien? Entonces, para cuando n vale 0, ese primer término que va a aparecer va a ser a sub 0, a sub 0. Pero como le estamos multiplicando por este factor que aparece aquí, por eso aquí aparece a sub 0 por x menos x0. ¿Está bien? Luego venimos aquí a esta forma de la serie que corresponde a esta función y tendríamos el caso en que n vale 1. Si n vale 1, tendríamos a sub 1 mayúscula por x menos x0, ¿ya? Que al multiplicar por este otro factor quedaría x menos x0 al cuadrado. ¿Está bien? Más, y así todos los demás términos. Ahora, todo esto que hemos marcado aquí de color verde, ¿ya? Está multiplicándose por este otro término que es esta serie. Pues podríamos hacer lo mismo y evaluar. Podemos tomar cuando n vale 0, tendríamos a c sub 0 por r por x menos x0 a la r menos 1. ¿Está bien? Y ese término es este primero que aparece aquí. C sub 0 por r por x menos x0 a la r menos 1. Luego, cuando n vale 1, si n es 1, tendríamos a c sub 1 por r más 1 por x menos x0 a la r. ¿Bien? Porque n vale 1. Y así seguimos con estos términos. Bueno, nada más le indicamos que esta suma sigue. Y luego vamos a hacer ahora este otro producto. ¿Qué tendríamos con este otro producto? Tomamos ahora a esta función. Acuérdense que esa función es una función analítica. Entonces tiene un desarrollo en serie de potencias, ¿ya? En serie de potencias, centrada en un punto x0 y con coeficientes b sub n mayúscula. Pues la tomamos y la evaluamos, la vamos evaluando para n igual a 0, luego para n igual a 1. En el caso en que n valga 0, tendríamos a b sub 0 por x menos x0 a la 0, que nos daría 1. Por eso aquí aparece b sub 0 nada más. Luego, podríamos tomar al caso en que n vale 1. Si n vale 1, tendríamos aquí a b sub 1 por x menos x0 a la 1. Y así continuamos, ¿ya? Bueno, entonces, ya tenemos escritos los primeros términos de cada una de las series que aparecen aquí, ¿ya? De esta otra, de esta otra y de esta, escritos acá. Pero fíjense, nos interesa saber quiénes son los coeficientes que multiplican a la menor potencia del factor x menos x0. En este caso, aquí tenemos x menos x0 a la r, aquí tenemos x menos x0 a la r más 1, y van a seguir aumentando los exponentes, ¿ya? De x menos x0. Aquí tendríamos también x menos x0, ¿ya? Con este nos va a dar x menos x0 a la r, luego con los demás va a ir aumentando. ¿Está bien? Luego, este término que vamos a multiplicar ahora por esta otra serie que ya escrita en su desarrollo, nos quedaría como c sub 0, que es este, por x menos x0 a la r, que es este, más c sub 1 por x menos x0 a la r más 1, más y así todos los demás. Y nos fijamos que cuando multipliquemos este factor por cada uno de estos, vamos a obtener, por ejemplo, b sub 0 por c sub 0 por x menos x0 a la r, más b sub 1 por c sub 0 por x menos x0 a la r más 1. Y así van a ir aumentando los exponentes de este término de x menos x0. Entonces, nos debemos quedar con los coeficientes que multipliquen al factor x menos x0 a la r, porque es el que tiene menor exponente. Y es de ahí de donde sale la ecuación inicial. ¿Está bien? Bueno, entonces, podemos hacer esa cuenta. Buscamos aquí a todos los que multipliquen a x menos x0 y aquí a los que queden como producto de x menos x0 a la r y aquí también a los que queden como producto de x menos x0 a la r. Fíjense que aquí nos va a quedar r por r menos 1 por c sub 0. Todo esto está multiplicando a este término. ¿Sí?
sea que este término más el que resulte de multiplicar este y este otro, que va a ser A sub 0 por R por C sub 0, ¿ya? Porque eso va a estar multiplicando con X menos X0 a la R. ¿Está bien? Entonces de aquí va a salir A sub 0 por R por C sub 0. Y en este último producto va a salir B sub 0 por C sub 0 por X menos X0 a la R. Es decir, va a salir el coeficiente B sub 0 por C sub 0. Y van a haber más términos que no nos interesan porque tendrán una potencia mayor para X menos X0. ¿Sí? Entonces, de esta suma de los primeros términos que tienen como factor común a X menos X0 a la R, podemos obtener a la ecuación inicial. ¿Está bien? Y entonces decimos acá, la menor potencia de X menos X0 que aparece en el desarrollo anterior va a ser este término, X menos X0 a la R. Entonces, debe satisfacerse que esos primeros términos nos van a dar la ecuación inicial, que sería R por R menos 1 por C sub 0 más A sub 0 por R por C sub 0 más B sub 0 por C sub 0. ¿Está bien? Y hay más términos, pero les decía que esos no los tomamos en cuenta cuando obtenemos a la ecuación inicial. Entonces, eso sería igual a ¿quién? Aquí podemos factorizar a C sub 0, que nos da esto, y eso es igual a 0. Así es que, como C sub 0 estamos suponiendo que es diferente de 0, ¿verdad? Entonces, tendríamos que todo esto que aparece aquí tiene que ser igual a 0. Pero resulta que eso, ¿quién es? Esto que aparece aquí es la ecuación inicial de nuestra ecuación diferencial para cuando estamos buscando a la solución en forma de serie de Frobenius en torno a puntos singulares regulares, donde el X0 es el punto singular regular. Pero fíjense que además, esta ecuación inicial coincide con el polinomio característico asociado a la ecuación de Euler, que está dada en 7. Aquí la trajimos otra vez a esa ecuación de Euler, ¿sí? Que tiene como ecuación característica o polinomio característico a este polinomio o a esta ecuación, pero que además coincide con la ecuación inicial. Entonces, con esto hemos comprobado que para determinar las raíces de una ecuación inicial, basta con que resolvamos la ecuación característica asociada a esta ecuación de Cauchy-Euler, que es homogénea. ¿Está bien? Donde estos coeficientes A sub 0 y B sub 0 de la ecuación de Cauchy-Euler son precisamente las funciones P evaluada en el punto singular regular y Q evaluada en el punto singular regular.